Hola, me llamo María José Martínez y voy a hablar sobre las leyes de los gases. Entonces, bueno, hay tres leyes principales de los gases. La primera es que hay una relación existente entre presión y volumen. Presión y volumen en este caso son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y también, pues, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Esta ley es la ley de Boyle. Bueno, la siguiente ley es la de la relación entre temperatura y volumen. Estas dos, a diferencia de la ley de Boyle, son directamente proporcionales. Quiere decir que si el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. Y si el volumen disminuye, la temperatura disminuye. Esta es la ley de Charles. La tercera ley es la relación entre cantidad y volumen. También estas dos son directamente proporcionales, quiere decir que si la cantidad aumenta, el volumen aumenta y viceversa. Esta es la ley de Avogadro. La cantidad quiere decir moles, cantidad de moles. En este caso voy a hacer un pequeño ejemplo con la ley de Boyle. Esto se llama pistón. Es un pistón. Cada vez que el pistón está más arriba, hay menor presión. Y si el pistón está más abajo, hay mayor presión. Por ejemplo, si hacemos esto, el pistón está más abajo, quiere decir que hay mayor presión y menor volumen. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ecuación de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales es muy sencilla, pero primero les voy a explicar qué es la constante o el gas ideal, la constante del gas ideal. La constante se expresa en R, y R para todos los gases ideales siempre va a ser 0.082 atm por litro sobre mol por K. Este siempre va a ser la constante de un gas ideal y se requiere mucho para la fórmula. Ahora vamos a ver la fórmula. La fórmula para encontrar ya sea presión, volumen, temperatura o número de moles es PV es igual a N por R por T. P significa presión, V significa volumen, N es el número de moles, R, como ya lo dije anteriormente, es la constante de un gas ideal
y T es la temperatura. Bueno, P normalmente para la ecuación se tiene que expresar en atmósferas. P para la ecuación se tiene que expresar en litros. N es en moles. R, pues como ya siempre va a ser ese número, que es 0.082 atmósferas por litro sobre moles por K. K significa Kelvin, que es en lo que se tiene que expresar la temperatura. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin para hacer la ecuación. Entonces, esta es la ecuación para encontrar alguno de estos. Si se quiere encontrar moles, temperatura o presión, volumen. Bueno, hay otra fórmula que es para encontrar presión final, volumen final o temperatura final de algún experimento que se esté haciendo. Esa es la de P1 sobre voltio. Pibito es igual a voltio. Bueno, ¿qué quiere decir pi de to, po, voltio? Pi, bueno, esto significa final. Entonces, quiere decir presión final. Como este también lo tiene, volumen final. Y acá también está temperatura final. Los que tengan este cerito o circulito significa inicial. Entonces, temperatura inicial, presión inicial, volumen inicial. Entonces, presión final por volumen final por temperatura inicial es igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final. Entonces, esta es la fórmula para averiguar cuáles, más que todo, las temperaturas. Pues hay casos en el que pueden dar la temperatura final y se tiene que averiguar la temperatura inicial, o casos. En la mayoría de casos te dan casi todos los datos, tienes que encontrar el que te piden, o el que falta. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces, bueno, pues antes de hacer el ejercicio quiero como especificar qué son bien los gases ideales. Bueno, los gases ideales son cuando las partículas no interactúan o no tienen interacción entre sí, entonces son libres. Por ejemplo, el aire es un gas, el oxígeno es un gas ideal. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que dice: un tanque de 30 litros contiene un gas ideal con una masa de 5 moles a 27 grados Celsius. ¿A qué presión se encuentra el gas? Aquí nos están dando tres datos: el volumen, que son 30 litros, el número de moles, que son 5, y la temperatura, que es 27 grados Celsius. Como lo dije anteriormente, la temperatura se tiene que dar en Kelvin y no se puede en el ejercicio mantener en Celsius. Entonces es necesario pasarla a Kelvin. Bueno, ¿cómo se pasa a Kelvin? Es muy sencillo, simplemente
para pasarlo a Kelvin se le tienen que sumar 273. Entonces, al sumarle este número a los Celsius que te dan, se obtienen los Kelvin. Entonces, la suma de estos dos serían 300 Kelvin. Aquí entonces ya tenemos estos datos. Ahora vamos a ver la fórmula. Aquí nos están dando tres datos: la temperatura, número de moles y el volumen. Y nosotros siempre vamos a tener la constante, que es el número de 0.082. Lo que nos está pidiendo es la presión. Entonces, para averiguar la presión, tendríamos que pasar el volumen al otro lado. Y pasar, como aquí está multiplicando, pasaría a dividir. Y la fórmula nos quedaría así. P es igual a NRT sobre C. Ahora vamos a hacer el procedimiento. Bueno, el número de moles es 5. Por 0.082 atm sobre mol por K por 300K sobre 30 litros es igual a la presión. Aquí lo que se hace es cancelar las unidades, que sería, bueno, cancelamos mol, Kelvin, litros, y nos quedaría ATM, que es lo que nos están pidiendo, la presión, que siempre se expresa en ATM. El resultado de esta operación sería 4.105 ATM. Si lo ponen en la calculadora, ese es el resultado. Entonces, presión es igual a 4.105 ATM.